¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Y si bien mañana oficialmente arranca la campaña con vistas a las elecciones generales del mes de noviembre, ya podemos ir viendo por dónde va a pasar la cosa en esta campaña en los principales contendientes. Por un lado, seguramente el Frente de Izquierda, que hizo una muy buena elección en las PASO, va a tratar de mantener esos votos. Sabe que va a sumar algunos votos de las agrupaciones de izquierda que no van a participar en noviembre porque no llegaron al piso. Pero también creen que pueden llegar a perder algunos votos de los sectores populares del peronismo que en La Matanza o en Merlo los votaron a ellos y que por ahí en esta elección general, para que no gane Juntos por el Cambio, vuelven a votar al peronismo. Entonces, el trabajo de ellos es ver cómo mantienen esos votos. En cuanto al oficialismo, bueno, el oficialismo va a tratar de ir a buscar los votos de aquellos que no se presentaron en las PASO. Recordemos que en la elección del 2019, en las generales, aproximadamente votó casi el 81% de los votantes, mientras que en estas PASO estuvieron en el 65% aproximadamente. Entonces, bueno, hay que ir a votar esos 15 puntos de votos. Es muy difícil que vote tanta gente en estas generales, pero va a estar arriba del 75% seguramente la cantidad de votantes, y ahí es donde el oficialismo quiere trabajar sobre esos votos. Habida cuenta que la mayoría de la gente que no fue a votar pertenecía precisamente a las barriadas populares, donde el peronismo suele hacer muy buenas elecciones. En La Matanza, en Merlo, en Lomas de Zamora, en ese cordón del conurbano, en donde casi siempre le fue bien. Esa es la campaña del peronismo. Y por otro lado, también dar acciones de gobierno que vayan por el camino de aliviar el bolsillo de la gente. ¿Y cuál es la campaña de la oposición? Bueno, la campaña de la oposición va a ser que todos los actos de gobierno los lean en clave electoral. En eso va a ayudar mucho también la prensa. Los grupos hegemónicos, mediáticamente, van a trabajar, como vienen haciendo desde hace un tiempo, a favor de la oposición. Entonces, todo lo que haga el gobierno va a decir, esto es por la campaña electoral. Hacen esto porque buscan votos. Otra de las cosas donde van a hacer hincapié es el tema del fraude electoral. Siempre vienen con el tema de el probable fraude electoral en la provincia de Buenos Aires, porque sabemos cómo se maneja el peronismo. Yo les quiero recordar una cosa. En el año 2009, el peronismo con Néstor Kirchner a la cabeza, con el que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, como candidatos también, con Massa, todo el peronismo en su conjunto, que fue esas elecciones del 2009, legislatura del 2009, perdió con De Narváez por 1 punto. Y la Cámara Electoral le dio el triunfo a Narváez. O sea, los que agitan el fantasma del fraude, la verdad que primero son unos mentirosos o unos desconocedores de la realidad de la provincia de Buenos Aires. El que gana, gana, y el que pierde, pierde, punto, y se acabó. Y podés ganar por poco o por mucho. Y se acabó. Más prueba que esa elección del 2009 es irrefutable. O el 2015, la victoria en la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal. O sea, cuando les toca ganar, ganan bien. Y cuando les toca perder, hay fraude. Acuérdense que antes de las PASO agitaban el tema del fraude. Como ganaron, se cayó la boca. Pero ya, para sembrar dudas, porque ellos saben que esta elección la puede llegar a remontar el oficialismo, quieren dejar constancia de que si eso sucede es porque hubo fraude. Y en eso hay un montón que va a tener el parche y sin saber. Y sin saber. Por ejemplo, llegaron a decir que el fraude era comprobable porque en las mesas de extranjeros no aparecían los nombres de los diputados nacionales. Y sí, los candidatos a concejales
locales o los candidatos a diputados o senadores provinciales. En realidad es así porque los extranjeros por ley no pueden votar a diputados nacionales. Y sí a concejales y sí a gobernador o a cargos en la provincia de Buenos Aires. Entonces no es que hay fraude, la ley es así. Entonces vamos a ver a lo largo de esta campaña de 40 días, de poco más de 40 días, que van a dar el tachín con esto de guarda con el fraude, o cualquier acto que hace el gobierno, eso es por campaña. Si da algo, es por campaña. Si hay aumento, es por campaña. Si no sube la nafta, es por campaña. Si todo va a ser por campaña. No sé qué quieren, que el gobierno no haga nada, que se cruce de brazo y como estamos en campaña, no gobernamos. Ese va a ser, de aquí a noviembre, los ejes de esta campaña. Y quiero que presten atención y estén al tanto de qué es lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia. Porque en realidad me parece que se abrió la caja de Pandora ahí. La semana pasada eligieron sus nuevas autoridades. Y de los 5 miembros había 3. El presidente en ese momento, que era Carlos Rosenkrantz, llamó a una reunión extraordinaria en la que estuvieron, obviamente, él, Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda. Y se eligieron entre ellos. Horacio Rosati como presidente, Carlos Rosenkrantz como vicepresidente y Juan Carlos Maqueda avalando esta decisión. Afuera, Hayton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, que en una carta pública dijo que esa reunión, que en realidad fue de manera extraordinaria, que en realidad las autoridades se elegían siempre en acordadas ordinarias y no extraordinarias, y en la carta puso que violó la tradición de la Corte en la materia y las reglas de la cortesía. En menos de 48 horas hubo un allanamiento en la obra social de Judiciales. Era una causa en contra del presidente del Servicio Médico de Judiciales, por malversación de fondos, Aldo Tonón. ¿Quién es Aldo Tonón? Un hombre de Juan Carlos Maqueda. Comenzaron, parece ser, los pases de factura. Así que hay que estar atento porque hoy es un polvorín la Corte Suprema. Hay quienes sostienen que esto no va más. Hay legisladores que piden la renuncia de la Corte Suprema, otros dicen que no, que en realidad lo que hay que hacer es aumentar la cantidad de jueces para diluir este poder que tienen estos 5 hombres, que parece ser que ya se reduce a 3. De esos 3, les quiero recordar que tanto el presidente Horacio Rosati y el vicepresidente Carlos Rosenkrantz son los 2 hombres que Mauricio Macri había puesto en principio por decreto y después sí con el aval del Congreso en la Corte Suprema. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus. Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron. Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte. Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46 te estamos esperando. Pilar, presente con futuro. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general.
En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro invitado en piso, con Horacio Alonso. Él es el interventor de la obra de Osdepim, pero hoy lo invitamos en su carácter, pues hombre de la política, precisamente para hablar de política. Gracias por tu tiempo, Horacio. No, por favor, gracias por la invitación, Carlos. Lo primero, ¿te resultó una sorpresa el resultado de las PASO o lo preveías? No, me resultó una sorpresa. Como nos resultó una sorpresa, creo que a todos los que tenemos alguna militancia política, más allá del frente electoral al que pertenezcamos. Así como fue una sorpresa para los peronistas el resultado de las PASO en Provincia de Buenos Aires, también fue una sorpresa para los dirigentes de Juntos. Es más, los dirigentes de Juntos, aproximadamente a las 5 de la tarde, en función de los resultados que arrojaban la boca de urnas, ellos estaban también asumiendo que no iban a ser en la PASO el frente electoral más votado. En 3 de febrero, asumiendo que era previamente a la elección un escenario difícil, lo que sí me sorprendió fue la diferencia. Pero fíjate una cosa. En lo que hace a la capacidad electoral de Juntos y en lo que hizo la capacidad electoral del Frente de Todos. Una diferencia de más de 10 puntos. Una diferencia aproximadamente a los 11 puntos. Pero tampoco es menos cierto que Juntos, en 3 de febrero, cayó en capacidad electoral si establecemos una comparación con el 19. Sí, incluso hay una cosa que a mí me llamó más la atención todavía, que fue que la diferencia que sacó Juntos en 3 de febrero fue exactamente la misma diferencia que sacó en Morón. Habida cuenta que en Morón, la intendencia del Frente de Todos, cuando perdió Tagliaferro, había perdido por un amplio margen, y digamos, lo que fue la intendencia de Tagliaferro no está muy bien vista. Sin embargo, Juntos en Morón ganó por 11 puntos, la misma diferencia que en 3 de febrero. Con lo cual habla de una cuestión, más allá de lo territorial, de una cuestión evidentemente de marca o de qué sé yo, de campaña, ¿no? No, el resultado en el distrito no escapa a lo que ocurrió en la región con las características que le son propias a cada distrito y a la provincia. En Morón, Juntos tenía 2 listas distritales. Sí. Y eso... Tenía 3, tenía más todavía porque... 3 listas, perdón. Y eso le pudo haber dado un mayor volumen electoral.
pero lo que ocurrió en el distrito no es algo excepcional o algo que se pueda analizar exclusivamente en función de las características propias del 3 de febrero. Sí, pero que se puede analizar por ahí a nivel general, porque de hecho lo han dicho, ¿no? Uno siempre sostiene que las oposiciones nunca ganan elecciones. Las elecciones la ganan o la pierden los oficialismos. Porque la gente o te valora o te pega un cachetazo a la hora de votar al que está. Ahora, dicho esto, uno analiza que hubo algunos errores que fueron de gestión, algunos errores electorales y algunos errores de campaña. Entre los errores electorales, porque quedó demostrado en estas PASO, está el hecho precisamente de no permitir la PASO en casi ningún distrito, ¿no? Y mientras que Juntos se potenció con su interna, nosotros, al no haber interna, mucha gente no fue a votar, mucha gente esperamos para la de noviembre, como que se desactivó un poco lo que puede ser el andamiaje de Juntos. No hay que desnaturalizar las PASO, para algo se sancionaron. Se podrá tener miradas distintas en lo que hace a las diferentes categorías electorales. Probablemente haya que tener un criterio en la lista de diputados nacionales, otro criterio menos flexible en las listas seccionales, pero a nivel candidatos distritales, yo suscribo que es necesaria que se permita la competencia interna. Más que competencia, modifico mi término, la democracia interna. Pongo un ejemplo que no pretendo utilizarlo como sintetizador de toda la provincia de Buenos Aires. Lo de Lanús. En Lanús hubo 3 listas y en capacidad electoral tuvieron una capacidad electoral superior a la de Juntos. Claro, porque la interna moviliza a todo el mundo, digamos. A los amigos, a los que... De todos modos, es un ejercicio que revitaliza la democracia interna, pero para ser objetivo y no hacer análisis parciales, no siempre el resultado de la PASO se traslada automáticamente al resultado de la general. De hecho, no ha sido así. Recordemos lo que ocurrió en el 19 y 3 de febrero. Pero volviendo a tu pregunta específica, el lunes, ya con mayores elementos de juicio, particularmente por el resultado de las elecciones, creo que hoy todos suscriben la necesidad de que en los distritos se habiliten la participación de distintas listas. No 5 o 6 listas, porque eso es un dato de la insensatez, pero no es un dato de la democracia interna. Pero 2 listas, como excepción 3, creo que son necesarias para ese volumen electoral al que hacíamos referencia anteriormente. Sí, para una oxigenación interna. Hace pocos días, la semana pasada, la mesa peronista, que es la que vos conducís, cumplió 1 año de vida en 3 de febrero. Y hicieron un acto donde también estuvieron los candidatos, ¿no?, del Frente de Todos, que van a competir ahora en noviembre. Habla un poco de ese acto y cómo estás viendo esta etapa electoral que es totalmente distinta a las PASO. Nosotros, con motivo de cumplir, como bien anticipaste, el primer aniversario, queríamos hacer un acto, como finalmente ocurrió, multitudinario, de que participaron no menos de 4.000 compañeras y compañeros. Pero en atención a lo que ocurrió en las PASO, más que recordar nuestro primer aniversario, queríamos hacer un aporte a la unidad del peronismo del 3 de febrero. En esa dirección es que invitamos a los candidatos y a los concejales en actividad que continúan en el ejercicio de sus funciones después del 10 de diciembre del año en curso, porque la construcción de la unidad se demuestra con hechos concretos. Nosotros no participamos de la PASO, teníamos voluntad,
de participar de la PASO, pero por las razones que hablamos anteriormente recibimos sugerencias, para no utilizar otro término, de no presentarnos. Pero más allá de eso tenemos un orden de prioridades y no encontramos en el marco del peronismo en particular o en el del Frente de Todos a nuestro adversario, ni mucho menos a nuestro enemigo. Nuestro adversario es el que administra la comuna desde 2015. Pero sí también aprovecho la ocasión, en función de la pregunta que me hace Carlos, que nosotros tenemos que hacernos una autocrítica a los peronistas. Y en esa dirección considero que es necesario no solamente cambiar métodos, sino también modificar conceptos, porque tengo para mí el mayor de los convencimientos de que Valenzuela administra 3 de febrero más que por sus virtudes, por nuestros desaciertos. Si los peronistas unificamos personería, como dicen los abogados, y nos planteamos un objetivo de poder y nos decidimos a construir política de mayoría, seguramente recuperaremos en el 2023 la comuna para el peronismo. Horacio, bueno, una mirada es hacia 3 de febrero, pero también una mirada muy importante hacia la provincia y hacia la nación, porque uno está encuadrado también, ¿no es cierto?, en tu caso, allá del proyecto local, también un proyecto provincial, un proyecto nacional, ¿no es cierto? ¿Crees que se puede revertir el resultado que se dio en las PASO en la provincia de Buenos Aires? Yo tengo una expectativa esperanzada, Carlos, en que en provincia de Buenos Aires hay posibilidades ciertas de revertir el resultado. Es una hipótesis realizable. Y un dato también de la realidad, ¿no es cierto? Cuando el peronismo terminó el gobierno en 2015, el salario de la Argentina era el más alto de Latinoamérica. El más alto de Latinoamérica, claro. Más de $500. Y hoy, cuando se fue Macri del gobierno, se había reducido a la mitad. Y hoy tenemos uno de los más bajos, a tal punto que si vamos a Uruguay, creo que una Coca-Cola nos sale la mitad de nuestro sueldo. Así es, suscribo tu descripción. Ahora, Horacio, para ir finalizando, porque lo que vos decís es cierto, pero habrá tiempo para... Yo creo que hay tiempo para revertirlo a la larga, pero en estos 2 meses, en cuestión electoral, medio difícil que eso llegue rápido al bolsillo del trabajador. Nosotros tenemos que poner el mayor de los empeños para revertir la situación. Tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial con sus gestiones y la militancia territorial actuando como predicadores. No es la primera elección de medio término que se pierde. Si hacemos un repaso, Carlos, hemos perdido en la última década casi la mayoría de las elecciones de medio término. Tenemos que hacer una buena elección, pero fundamentalmente pensar en el 2023. Ahora, por pensar en el 2023, no le restemos trascendencia a la elección del 14 de noviembre del año en curso. No, es muy interesante esto que estás diciendo, porque en realidad, si bien en el bolsillo de la gente por esto se va a ver más adelante, hay que comenzar hoy a trazar ese camino, como decir, pensando en el 2023 y pensando también en por qué la gente los votó en el 2019. Me parece que es por ahí, que no se agota en este 2021, sino que hay 2 años más por delante y creo que la gente lo va a juzgar por la salida de la pospandemia. La gente nos votó porque los 4 años de la administración macrista fueron gravosos para los sectores medios, los sectores populares, y acentuó la dependencia del país. Despertamos una esperanza que tenemos que renovar, pero no obstante esta situación crítica y decepción que plantea la pandemia, que puede generar confusión en sectores amplios del electorado, no obstante esto que acabo de señalar, nuestro gobierno gobernó ampliando derechos.
el IFE, los ATP. Se trató de no dejar nadie a la intemperie, pero la comunidad internacional se encontró con el COVID-19. Nosotros nos encontramos primero con la peste amarilla e inmediatamente con el COVID-19. Entonces, la situación en la que nos toca gobernar no es la más propicia, pero el peronismo a lo largo de su historia afronta los desafíos. Sí, bueno, se hace cargo. La gente siempre y le pone, supera las crisis. Bueno, la gente le pone una vara más alta, y está bien que así sea, al peronismo que a otro partido político. Esto es así también. Pero es así. El peronismo lo expresa, y el peronismo es la causa del pueblo. Entonces el pueblo tiene internalizado que el peronismo debe gobernar para los sectores populares. Para crear fuente de trabajo y para que distribuir la riqueza de una manera más para equitativa. que se haga la vida un poco más feliz, ¿no es cierto? Tener un pueblo un poquitito más feliz. Horacio, gracias por haber estado acá. No, por favor, agradecido soy yo, Carlos. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapuntos el interventor de UDEPIM, pero hombre de la política, Horacio Alonso. Nos vamos a un corte y ya continuamos con el programa. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus. Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron. Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte. Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46 te estamos esperando. Pilar, presente con futuro. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables, como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. Y seguimos aquí en Cuestiones y Contrapunto y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. Y estuvimos en Morón, donde allí el intendente Lucas Gui, junto al ministro de Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, hicieron entrega de viviendas del plan Procrear en Castelar Sur. Esta es la nota. Entregamos más viviendas en el marco del desarrollo urbanístico aquí de Morón y entregamos créditos. Estos créditos, como señala Jorge, por un lado expresan la voluntad del gobierno de generar las condiciones de accesibilidad, pero también tienen todo un impacto sumamente virtuoso en relación a los encadenamientos positivos que hay detrás de cada crédito, ¿no? En un municipio, bueno, trabajar con Lucas la verdad que es un placer porque es un intendente que tiene una visión estratégica de crecimiento de la ciudad. Bueno, poder materializar esto y humanizar las políticas públicas, la verdad que nos pone muy contentos. Como decía él, se da trabajo, porque se genera trabajo importante, con recursos que quedan en el municipio, que le da una potencialidad y que tiene que ver con esto, con darle a la Argentina cumplir sueños y reconstruir la Argentina a partir del trabajo. Y del municipio de Morón nos vamos al municipio de Pilar, donde allí el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, recorrió las obras del Hospital Central de Pilar. Lo acompañaron el jefe de Gabinete Nacional, Juan Mansur, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, también Gabriel Catopodis, y el candidato a concejal del Frente de Todos de Pilar, Santiago Lauren. Esta es la nota. La verdad muy contento soy con el acompañamiento del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial de esta obra, que es un sueño de décadas de los pilarenses que nos quisieron resignar en los últimos 4 años y transformar esto en un estacionamiento. Hoy es una obra que avanza día a día, que muy pronto va a ser una realidad, que nos va a permitir realmente, definitivamente, tener un sistema de salud público y gratuito para todos los pilarenses, conjuntamente con articulación, con todo lo que hemos trabajado durante la pandemia en nuestro sistema de salud, con el ministro de la provincia, con el gobierno provincial y también con el gobierno nacional. Esta es una de las grandes obras de infraestructura en materia de salud aquí en la provincia de Buenos Aires, en Pilar.
son las inversiones importantes que tienen que ver con el cuidado de nuestra gente y que tienen que ver con la salud y recuperar la salud. Felicitarlo al señor intendente de acá de Pilar, a Federico Achaban, que junto con el gobierno nacional, con el ministro Catopodi y con el doctor Alberto Fernández, nuestro presidente, han tomado esta magnífica decisión, que es continuar esta inversión importante para beneficio de todo el pueblo de Pilar y de los alrededores. Estas son obras que representan una Argentina que va saliendo, son las obras que van dando señales de cómo la Argentina se va poniendo de pie a 3, 4 manzanas de donde cada argentino vive. Hay hoy una obra pública en marcha. Son más de 2.300 obras en todo el país, son más de 270 obras de hospitales, más de 300 rutas, más de 400 obras hídricas. Todo eso es empleo, trabajo genuino, que es el gran desafío que tenemos en este gobierno y que nada va a impedir que lo podamos concretar. Muy importante, el trabajo que se viene haciendo en Pilar es enorme, que viene haciendo el intendente, todo su equipo. Dio vuelta a la historia de la salud de este distrito, cuando era más necesario, a una gran velocidad, con mucha responsabilidad, pero quedaba también este sueño, esta necesidad, por otro lado, porque es un distrito que tenía una demanda muy grande de salud. Hemos hecho una renovación de todos los centros de atención primaria, hemos trabajado para tener un nuevo hospital en Derqui, hemos fortalecido todas las estructuras existentes y este hospital, que está avanzando a una velocidad impresionante, y felicitar el trabajo que vienen haciendo, va a estar pronto para poder ser no solamente una resolución para los problemas y de la salud del pueblo de Pilar, sino de toda la zona, porque tiene una importancia estratégica, ¿no?, por donde está ubicado. Y de las palabras de Nicolás Kreplak nos vamos a una nota que realizamos vía Zoom a la infectóloga Gabriela Piovano. Bueno, lo primero que quería hablar con vos es porque obviamente que uno ya ve como que la situación está pasando, lo ve porque los colectivos van más llenos, porque en los lugares hay más gente. Uno, gracias a Dios, sigue viendo que todo el mundo usa el barbijo. Es muy raro, es más, cuando hay alguien que no usa el barbijo, uno lo mira como diciendo, ¿qué pasa que no usa el barbijo? ¿Cuál sería tu recomendación a la gente? Bueno, sin dudas estamos mejor, ¿no? O sea, ya de hace rato, inclusive que se había localizado la variante Delta y todo, y hoy por hoy la realidad es que los casos van bajando y vos te das cuenta porque, por ejemplo, los ingresos, ¿no?, al hospital, los fallecimientos, la demanda, ¿no?, de camas bajó totalmente y las colas para hacerse los test son cada vez más cortas. O sea que esto es un dato que refleja la realidad. Ahora, obviamente la recomendación es que la gente que llegó hasta acá, que no se infectó, bueno, evidentemente se cuidó muy bien, así que tiene que seguir haciendo lo que venía haciendo. Aquellos que tienen la vacuna, por supuesto, felicitaciones, y la idea es que igual hay que cuidarse, ¿no? Y por ahí, bueno, lo que nos habilitan estos números, vos viste cómo fue, o sea, encontrarnos más personas, pero siempre en un ámbito ventilado, en un ámbito que tenga un espacio entre uno y otro, porque todavía no terminamos la circulación comunitaria del virus. Y si bien la verdad que con la vacunación ya estamos en el número de, digamos, de la inmunidad de rebaño con la primera dosis al menos, obviamente todavía nos va a quedar un 20%, por ejemplo, sin vacunar. Entonces eso es muchísima gente y también, o sea, la ventaja de que esa gente en su mayoría es joven, entonces obviamente menos van a tener enfermedad grave. Pero quiero decir, no es que no estamos en posibilidades de generar nuevos brotes, sobre todo con esto del fútbol, con esto, como decís vos, ¿no? Ya empiezan a estar la cuestión del verano, la cuestión de las fiestas, la cuestión de las vacaciones, que es un poco, bueno, recordemos esto, lo vivimos el año pasado, ¿no? Exactamente más o menos para la misma época, y después, bueno, tuvimos realmente un chubasco. Obviamente, con la vacunación, con la conciencia que yo creo que ha adquirido muchísima ciudadanía, bueno, seguramente si viene una tercera ola va a ser mucho más benigna, etcétera. Pero no quiere decir que no vayamos a pasar, en todo caso,
situaciones de dolor, ¿no? Digamos, ya tenemos vacunas más que suficientes, tendríamos que, me parece a mí, ir a otra fase, que es la de ya la vacuna obligatoria. Y el que no quiera vacunarse, que no se vacune, pero lamentablemente va a tener que sufrir las consecuencias, en el sentido de que algunos lugares no va a poder ir, en otros, digamos, porque en realidad cada uno es dueño de su cuerpo, pero si atentás contra el otro, sos una bomba en potencia también caminando. Por eso te decía, si ya había suficientes vacunas como para pasar a otra fase, que yo sé que los libertarios van a salir con los pelos de punta, pero bueno, sabemos que... No, yo creo que se impone... A ver, por un lado se impone para mí urgentemente un material audiovisual que se pueda pasar, digamos, entre uno y otro y muestre cómo era el mundo sin vacunas, ¿no es cierto? O sea, para arrancar. Aunque sea para eso, aunque sea para arrancar, ¿no? Un par de personas de polio, ir, viste, acá al Ferrer, que todavía está la gente que vive ahí atada a un respirador. O sea, ¿cómo hubiese sido nuestra realidad hoy si no hubiese existido las vacunas para la polio, por ejemplo, ¿no? O sea, eso me parece que para el tema de los chicos es fundamental, porque se les ha coaptado el conocimiento de lo que ha pasado antes de que ellos lleguen a este mundo, ¿no? Y es muy importante. Esto, fíjate que eso es un problema global, ¿no? O sea, justamente Suiza, ¿no? Esos países de Europa son los que más problemas tienen para conseguir que los jóvenes se quieran vacunar. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, fíjate que ya, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires anuncia que empieza a vacunar a los niños menores de 17 años hasta 13 sin factores de riesgo. Bueno, eso es una noticia muy importante, porque si nosotros, como decíamos, si nosotros vacunamos a un 75%, vas a tener a un 25% al que no vacunaste, y ese 25% son millones de personas, y si yo, esas personas, digamos, por ejemplo, con la escolaridad presencial, imagínate, o sea, sí, ocasionas, digamos, brotes de muchos casos en poco tiempo, y entonces sí la posibilidad de que, por ejemplo, empieces a llenar los lugares, y ya ahora con chicos jóvenes, ¿no? Con chicos ya menores de 20 años, lo cual, te digo la verdad, para nosotros sería ya sí, digamos, una tragedia para el personal de salud, que sería, no sé, impiadosa, porque trabajar... No, por eso yo, digamos... Eso. Ahora, perdón, entonces, nosotros con esta cuestión, fíjate, como estás diciendo bien, ya estamos llegando a vacunar a los chicos. Entonces, vos ahí ya tenés que cortás el riesgo de ellos, cortás la cadena de transmisión que significan ellos en la comunidad, y te asegurás inmunidad futuro. Porque esa inmunidad, ahí sí, si das, por ejemplo, dentro de un año, te fijás qué tenés circulando, por ejemplo, ¿no? Si es esta misma variante, si te surgió otra variante que ya se te escapó por ahí a la vacuna, entonces la cambiás y haces un refuerzo, por ejemplo, en los chicos, y ya los chicos por 10 años vos te garantizaste que el virus no va a haber un momento que no va a poder circular. Porque todos esos chicos son los que van a estar circulando como personas mayores. Entonces, en ese caso, digamos, vos ya tenés, por ejemplo, a futuro. Y obviamente lo que vos decís de las restricciones para aquellos que no se quieren vacunar, también una política, digamos, de intercambio, me parece a mí, con los profesionales de la salud, ¿viste? Porque es grave, para mí por lo menos, es grave y prácticamente inaceptable que por ejemplo, un catedrático, un médico, diga que desaconseja el uso de la vacuna. O sea, me parece que ahí está bien, el gobierno por ahí no se quiere meter con el ejercicio de la medicina, pero me parece que es grave, ¿no? Pero digo, una maestra tiene que estar vacunada, y si no, no puede ejercer la profesión, al menos presencialmente, porque esto es así. Digamos, y eso no es coartar la libertad de trabajo de la maestra, me parece a mí. Y me parece que tenemos que ser muy sólidos en eso, y bueno, el que se enoje, pero en realidad hay un bien común que tiene que resaltar por sobre todas las cosas, y sabemos que esta pandemia no solo es una enfermedad,
sino que también, incluso si hasta para los liberales, si lo querés ver desde el punto de vista económico, es un desastre económico. Entonces, digamos, de todo punto de vista, hay que combatirla con todas las armas que tenga el gobierno. Y me parece que por eso te preguntaba si ya no es el momento de ir pensando, bueno, a ver de qué manera, como vos decís, primero a través de todo en su medida armoniosamente, ¿no es cierto? Tratar de convencerlos, tratar de ver la necesidad, pero haya un momento que a los que no se quieran convencer, bueno, allá ellos, digamos, pero no van a poder realizar su vida normalmente porque no se quieren vacunar. Totalmente, lo que pasa es que ahí también está la cuestión esta de la individualidad y de la repercusión sobre el otro, porque justamente no es que vos solo decidís cuando no te vacunás por vos, sino por aquellos que están cerca tuyo. Fíjate lo que es a veces, ¿no? Como a veces el odio es cíclico y se repite, ¿no? Cuando vino esa brutal enfermedad que dejó a muchos chicos en silla de ruedas para siempre, muchos murieron, no había un pulmotor en la Argentina porque los que había, como decían Fundación Eva Perón, la Revolución Libertadora, bueno, lo destruyó. O sea, prefirió que los chicos se mueran o que queden paralíticos o lisiados para toda la vida, antes que el pulmotor diga Eva Perón. Esto tiene que ver también con mucha gente que a veces, en lugar de votar por sus intereses, vota por sus convencimientos y termina votando, la verdad, algo que atenta contra su propia, es una cosa de loco, pero es así, digamos. Hay que aprender eso de los sectores poderosos. Ellos siempre votan de acuerdo a sus intereses. Bueno, nosotros también pero ellos te dicen de acuerdo a nuestros intereses. Claro, lo que pasa es que ellos primero le hacen creer a la gente que los intereses de la gente es el mismo que el de ellos, y segundo, que si vos defendés tus intereses está mal. Aunque ellos después dicen, bueno, pero yo tengo que defender mis intereses. Pero bueno, ahí está también. Es muy difícil, ¿no? Que el zorro tenga el mismo interés que la gallina, pero bueno, No, bueno, pero ahí está el tema de cómo, ¿qué pasa? Que el zorro maneja todo, y no maneja solo la tele ni la voz del que habla, sino que maneja la calle cuando por ejemplo, se hace, viste, una triangulación, como fue, por ejemplo, el Indoamericano, ¿no? Donde no fue solamente lo que te mostraban, sino que hubo, viste, una barra de fútbol, hubo un canal de televisión, o sea, influyen también o sea, actúan en la realidad por fuera, y ahí es donde ellos corroboran. Lo que pasa es que pasó un fenómeno que fue el kirchnerismo, que ya lo que sucedía afuera no coincidía tanto con lo que ellos mostraron, ¿no? Por ahí, por eso se les escapó. Gracias por tu tiempo, Gabriela. Muchas gracias, y escúchame, tenemos un pequeño documental sobre el corazón de la pandemia que me gustaría invitar a la gente a verlo entrando a YouTube, a Mundo Piovano, el corazón de la pandemia, así conocen en primera persona a aquellos que han enfrentado la pandemia y que trabajan conmigo, ¿no? Entonces, recordemos, ir a YouTube, Mundo Piovano, el corazón de la pandemia. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y te haremos la devolución después. Dale. Muchísimas gracias. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política, Merlo, tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y llegamos a nuestro último segmento que conduce Flavia Cartavia. Hola Flavia, ¿cómo andás? Todo bien, muy bien por aquí.
Bueno, me alegro, ¿qué es lo que trajiste para hoy? Bueno, este fin de semana me fui al teatro, fui a ver La conducta de los pájaros, una obra de Norman Brisky y Vicente Muleiro, y decidí entrevistar a Eliana Wasserman. Ella es actriz y es la protagonista de esta obra, que hace de Rosa Luxemburgo, en un diálogo con Manuel Ugarte, muy interesante, que recomiendo a la población, independientemente de su ideología política, ir a ver esta obra. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a ver la nota y al regreso la comentamos? Dale. Gracias por tu tiempo, Eliana. No, gracias a vos, Flavia. ¿Es posible estudiar la conducta de los pájaros? Contanos un poco sobre quiénes son los protagonistas de esta obra y un poquito de qué se trata. Bueno, la obra se llama La conducta de los pájaros. Es una obra, si se quiere, de revisionismo histórico, si es que ese concepto no es ya un concepto antiguo, donde se cruza Rosa Luxemburgo, una pensadora marxista, militante de principios del siglo XX, y a Manuel Ugarte, que es el peronista de la primera hora, digamos, un argentino, latinoamericanista, agregale la vocal que me falte en esa palabra, que es un reformista, si se quiere. Rosa era una revolucionaria, Manuel un reformista, es uno de los primeros que empieza a hablar de lo que es la patria grande, y lo que se intenta entre Muleiro, entre Vicente Muleiro, los autores, y Norman Brisky, es un cruce filosísimo de sus postulados teóricos, políticos, prácticos, porque ambos dos eran, además de grandes pensadores, también eran personas de acción, eran militantes que iban a las bases, que se movían, digamos, que salían de su gabinete de producción de intelectualidad, digamos. Y lo que, para que darle teatralidad a este cruce, aparece Lítero, que es un tercer personaje que los trae, los convoca, y sería el militante contemporáneo, un pendejo, digamos, que tiene acceso a toda esta información y no sabe qué hacer con tanta información, y básicamente es como una invitación a la pregunta y la repregunta constante de qué hacemos en esta sociedad, en términos muy básicos, para cambiarla, digamos, para que sea más justa, para que haya más derechos y acceso a los derechos para todas las personas, para que cambie el sistema, para que caiga el capitalismo. Y ahí empiezan como discusiones donde las acusaciones van y vienen. Tengo una pregunta, Eliana. ¿Este encuentro entre Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte existió en la realidad o es pura ficción? Es casi pura ficción. Se conoce que en un congreso se cruzaron en tiempo y espacio, digamos, por las bibliografías de ambos, pero o sea, al parecer estuvieron en algún congreso internacional. Pero no hay ni un solo dato de que hayan cruzado palabra, de que hayan sabido uno del otro, y básicamente además porque todo el tema latinoamericano a la Europa le importaba poco y nada. Entonces, bueno, también esa es una de las acusaciones que se hacen dentro de la obra, entre los personajes. Pero no, o sea, coexistieron un par de años, los dos militando, cada uno en sus espacios y en sus países y en sus mundos, pero rápidamente a Rosa la matan y bueno, la asesinan, y él tiene su derrotero político con Perón. ¿Nos podrías contar un poco cómo surge la idea entre Vicente Muleiro y Norman Brisky de hacer esta obra? Creo que es un poco, yo puedo contar como una anécdota personal,
que Vicente y Norman ya habían escrito Vidé la muerte móvil, primero en la cinta fija, después La muerte móvil, que era una obra sobre Videla, sobre el dictador. La escribió Muleiro y la dirigió Norman. Después vimos la película sobre Rosa Luxemburgo y recuerdo una tarde con Vicente charlando, no me acuerdo ni por qué proyecto teatral nos habíamos reunido, y le dije, Vicente, qué bueno sería hacer una obra sobre Rosa Luxemburgo. Y ahí surgió el entusiasmo, pero puro, casi inocente, la idea. Y después obviamente se juntaron, Norman se le ocurrió el cruce con Manuel Ugarte, y después aparece Lítero. Creo que a los meses apareció la necesidad de que aparezca este pensador contemporáneo que critica a estos pensadores, a Rosa y a Manuel, y después no sabe qué hacer con todo eso. Y fue un proceso larguísimo de creación. Es una obra larga, de textos duros, casi todos los textos, casi todos, son textuales de los protagonistas, de Ugarte y de Luxemburgo. Incluso Rosa, en un momento, con uno de sus primeros amores, con Leo Jojiche, que era su referente político, hasta tiene una acusación sobre lo que es el mansplaining ahora. En una de esas cartas, y eso está textual, o sea, porque a veces la actualidad que tiene Rosa en algunas cosas, decís, pero esto está agregado, ¿no? Todo textual de ella. Hay que decir también que hay una mención en la obra sobre lo que es una pandemia, ¿no? Que vos me comentabas que se había hecho antes. La obra está escrita prepandemia, obviamente creo que el proceso de creación arrancó en el 2014, después estuvo el proceso de creación, además de la textualidad, incluyó la construcción de la escenografía, que tienen su propia vida, porque son como estrados móviles muy grandes, que tienen movimiento, son todos aparatos que fueron complejos de construir por los propios topes económicos que tenemos las producciones de teatro independiente. Y eso también llevó todo un proceso de ensayo, después de ensayar con esos aparatos. ¿Vos a quién considerás que le podés recomendar que vaya a ver esta obra? Yo creo que las puertas del teatro tienen que estar abiertas para todos. O sea, si es un teatro que tenés que tener cierta especificidad o técnica para poder ser espectador, no es lo más interesante. Podríamos decir que es una obra para gente de izquierda, que es una obra para peronistas, que es una obra incluso para políticos. Podríamos meter a todos en la sala. Sí, y si pueden, y está bueno después el post, la discusión porque sí, se lleva para los troscos, para los peronistas, los kirchneristas, y hay gente que lo bueno es que no siempre comulgás con las ideas. Lo bueno de la obra es que no es que no tiene una bajada de línea. No es claro, no es que, bueno, el rol que siempre en el teatro hay un rol que se le llama el personaje embrague, creo que era, alguna vez estudié la parte teórica del teatro, que es el que te dice la tesis del autor. No está eso, no está esa tesis, están atisbos de cuestionamientos, de enojos, de peleas, de discusiones, y no hay manera de que sea una voz que sintetice el que hay que hacer, pero para nada. Bueno, Diana, se nos ha acabado el tiempo, y invitamos desde acá, desde Cuestiones y Contrapunto, a ver la obra que se llama La conducta de los pájaros, donde Eliana Wasserman, nuestra entrevistada presente, hace un papel de Rosa Luxemburgo con un monólogo de ¿cuántos minutos? Y debe tener
20 minutos, sí, casi 20. Es el último escrito antes de que la maten. Y están los compañeros Juan Washington Félix Astorga como Manuel Ugarte y Federico Moreno como Lítero. Y Guillermo Bedholt, que es el que está. Una obra de Norman Brisky y Vicente Muleiro, todos los viernes a las 20 horas en el Teatro Calibán, que queda ¿dónde? México, 1428, planta baja 5. Ahí va. No se la pierdan. Muchas gracias por tu tiempo, Eli. Gracias a vos, gracias, Flavia. La verdad, Flavia, después de escuchar a Eliana, me dieron ganas de ir a ver la obra. A ver ese contrapunto entre una troquista y un peronista. Sí, la verdad es que es una obra que tiene mucho dejo de humor, se tiran las chicanas que la izquierda históricamente le tira al peronismo y a la vez el peronismo contesta con las chicanas típicas hacia el trotskismo. Está bastante interesante, tiene ese dejo de humor que hace llevadera la obra y profundamente tiene momentos de mucha reflexión. Por eso te decía que independientemente de la ideología que cada uno tenga, es muy recomendable ir a verla. Es una muy buena opción. Recordemos que se llama la obra La conducta de los pájaros y sus autores fueron Muleira y Norman Brisky. Vicente Muleiro y Norman Brisky, así es. Todos los viernes a las 8 de la noche. La verdad que sí, y a los que quieren verla, les digo que van a tener que sacar para la semana próxima, porque este fin de semana ya está agotado, o sea que la gente va a ver esa obra, es muy interesante. Así que resérvenla con tiempo y vayan a verla. Bueno, Flavia, se nos acabó el tiempo, nos están echando ya el programa. Bueno, será hasta la semana próxima entonces. Así es. Y a usted, gracias por estar acá, Flavia, y gracias también a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Y nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.